Sobrecogidos de asombro. Esta es la versión Reina Valera. Pero la traducción al lenguaje actual dice: y todos llenos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dice aquí la palabra que el asombro se apoderó de todos y quedaron ellos plasmados y adoraban a Dios. Todos estaban asombrados de escuchar a Jesús. Hoy cuando estábamos adorando, cuando estaba Leslie cantando la alabanza, ella mencionó esta palabra. Mira cómo es que antes del servicio yo le estaba preguntando a ella: ¿qué palabra usas cuando alguien está emocionado? Porque a veces esa palabra emoción no nos agrada mucho, porque a veces hay mucha emoción pero de corta duración, ¿verdad? Cuando yo hice esta predicación, estaba tratando de buscar esa palabra para el tema. Y yo le preguntaba a ella: ¿qué palabra se usa cuando alguien está así? Cuando ves algo por primera vez, cuando ves algo que te gusta mucho, que te llena, ¿qué palabra usas? Y ella me dijo la misma palabra: asombrar. Y después estaban cantando aquí y mencionaban esa palabra. El asombro es bonito. ¿Cuántos dicen amén? A la mayoría de nosotros nos gusta experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, nos agrada ir a conocer un nuevo lugar, ¿verdad? Una nueva ciudad, un nuevo lugar de diversiones. Nos encanta conocer cosas nuevas. Tenemos ya conocimiento de ciertas cosas y no nos gusta regresar a lo mismo porque queremos tener nuevas experiencias. Cuando alguien nos recomienda un lugar, una película, cualquier cosa, y usted lo ve y llega y le gusta mucho, usted se asombra con eso, ¿verdad? La primera vez, quizá cuando conoció a su media naranja o su costilla, se asombró cuando la vio quizás. Recuerdo que mi yerno me contaba la primera vez que puso los ojos de Leslie y dice: ese día yo la vi y yo dije: wow, se asombró. Nosotros nos asombramos también muchas veces de ciertas cosas. Esta gente estaba asombrada de escuchar a Jesús, la sabiduría que había en Jesús. Dice que todos estaban pasmados, todos estaban llenos de asombro. ¿Usted recuerda cuando recién se aceptó a Cristo en su corazón? ¿Cómo llegaba usted a la iglesia, hermano? Asombrado, ¿verdad? Cada servicio usted anhelaba que... Yo le voy a contar algo. A mí nadie me llevó a la iglesia, sino yo di un ride a una persona. Y esa fue la primera vez que yo entré en un templo. Me gustó tanto la presencia de Dios. Era tan exquisita en ese lugar que yo anhelaba que esa persona pues no me invitara, porque desafortunadamente los cristianos muchas veces nos guardamos la bendición solo para nosotros. Ya no esperaba que me invitaba, pero esperaba que me pidiera un ride para yo poder llegar nuevamente a ese lugar, porque la primera vez que yo entré a ese lugar quedé asombrada. ¿Qué pasaba ahí? Yo no podía entender. Era solo un piano, era solo una persona cantando, pero yo decía: ¿qué tiene eso? ¿Por qué quebranta el corazón? ¿Por qué se siente algo diferente? Y cuando yo me fui de ese lugar, duré muchos días asombrada, pensando ¿qué es eso? Algo diferente ahí en ese lugar. Y yo muchas veces a mi iglesia tradicional, y nunca había experimentado eso. Yo quedé asombrada por semanas. Cuando acepté a Cristo, hice de esa iglesia mi iglesia. Nadie me llevaba, iba siempre, cada servicio, por el asombro que había en mi corazón, porque quería seguir experimentando eso. Y creo que eso nos pasó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Conocimos a Cristo, entró en nuestra vida, empezó a hacer tantas cosas, tantos milagros, tantos cambios, y nos asombró, conquistó nuestro corazón. Pero después de un tiempo el asombro se va. Después de un tiempo se pierde el deseo, se pierde la pasión. ¿Por qué?
El pueblo que Dios escogió como su pueblo, desafortunadamente después de un tiempo pasó algo muy triste. Perdieron el asombro. Dice la palabra de Dios, vamos a leer en Éxodo 16:4. Dice ahí la palabra que en cierta ocasión Dios decide asombrar a su pueblo. Y cuando Dios nos asombra, hermanos, nos asombra de una forma sobrenatural. Cosas que aquí humanamente no son posibles, Dios las hace. Miren lo que dice ahí la palabra, Éxodo 16:4. Dice ahí, Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo les voy a hacer llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Cuántos han visto llover pan del cielo? Nadie hasta ese momento. Yo pensaba y me daba cuenta que Dios es tan poderoso que Él podía hacer cualquier otra cosa para sustentarlos, para proveerles el alimento. Por ejemplo, podía hacer salir los peces del mar, podría hacer salir, como hizo en alguna ocasión, las codornices. Pero Dios decide hacer algo que nadie más iba a experimentar después de ellos, más que otro pueblo escogido. Y Dios decide hacerles llover pan del cielo. Imagínense, dice la palabra, que ellos solamente tenían que salir todos los días y amontonar, recoger y llevar, y eso iba a suplir su necesidad. En el 14 dice, vaya ahí abajo al 16:14, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Está describiendo cómo era este pan del cielo que Dios hizo llover. Dice, una cosa menuda, redonda, era menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndola, los hijos de Israel se asombraron y se dijeron los unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Dios les ha dado para comer. Yo imagino el primer día que ellos vieron esto. Yo pienso que cuando el pan del cielo caía, se sentían felices. Nosotros muchas veces hemos ido para la montaña donde cae nieve y muchas veces hemos visto descender la nieve, pero hubo una vez que cuando nosotros fuimos cayó mucha nieve y eso era lindo, eso era hermoso, y aunque habíamos experimentado otras veces, esa vez hubo mucho asombro y yo imaginaba cómo ellos salían hacia afuera y veían descender el pan del cielo, y cuando lo describe así como escarcha, algo así redonda, menuda. Imagínense ellos lo asombrado que deben haber estado el primer día. Hasta le pusieron un nombre, dice en el 31, la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ahí estaban ellos asombrados. Y me imagino el primer día, hubieran querido tener teléfonos para compartir, hacer videos, y como el pan del cielo descendía solo para ese pueblo. El primer día, felices, asombrados. El segundo día, felices, recogiendo todo. Tercer día, cuarto día, quinto día. Pero por el paso del tiempo, perdieron el asombro. Lo más peor de todo, empezaron a quejarse, a menospreciarlo. Y así pasa a veces en nuestra vida. Perdemos el asombro acerca de Dios. Perdemos el asombro, ese asombro que teníamos al inicio y que anhelábamos experimentar su presencia. Perdemos el asombro, pero no solamente lo perdemos, sino que aparte lo menospreciamos. Miren lo que le pasó al pueblo. Dice en Números 11:4. Vaya a buscarlo ahí, por favor. Números 11:4.
Dice ahí la palabra. Y lo encontraron. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar. Escucha esto. Los que primero estaban asombrados, ahora estaban llorando y dijeron, ¿quién nos diera a comer maná? ¿Verdad? ¿Quién nos diera a comer carne? O sea, el maná se había vuelto nada para ellos. El perder el asombro, hermanos, nos lleva a comparar lo que recibimos de Dios con lo que el mundo nos ofrece. A veces esa vida vacía, esa vida perdida, esa vida que nunca nos saciaba con nada, insaciante en todos los sentidos, que quedó atrás. Conocimos a Cristo y Él nos asombró, pero la gente cuando pierde el asombro empieza a recordar y empieza a comparar lo que tenía antes, aunque hubiera tenido miseria. Este pueblo comía carne según ellos, pero estaban en esclavitud. Dios los había traído libertad, pero ellos estaban comparando la libertad que hoy tenían. Imagínense, el creador de todas las cosas los estaba alimentando y ellos estaban comparando lo que el mundo les ofrecía, lo que habían dejado atrás. Ellos estaban diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Escuchen, un esclavo, una persona que está sentenciada como esclavo a trabajar todo el tiempo, sin descanso. Pero ellos están diciendo que comían la carne de balde. ¿Qué quiere decir de balde? Gratis. O sea, no hacían nada para merecer ese platito de comida. Pero ellos estaban en servidumbre. Incluso fue la razón por la que Dios escuchó su clamor y los sacó de ese lugar. Porque si ellos estaban comiendo carne sentados y de balde, gratis, sin ningún esfuerzo, ¿por qué clamaron a Dios con lloro, con lamento y le decían, ayúdanos, sácanos de esa esclavitud? Pero el ser humano es así. El ser humano es muy rápido para cambiar las verdades por mentiras. Rapidísimo, y usted le puede explicar la verdad y se aferra a la mentira porque de esa mentira quiere seguir abrazado. Mira, esta gente dice, comíamos de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Escucha esta palabra, pues nada hay sino este maná de nuestros ojos. O sea, el maná, el pan del cielo, se había convertido en nada. Se había convertido en algo que les cansaba, que les fastidiaba. Ya nuestros ojos no ven nada más que este maná. Empezaron a comparar lo que Dios les daba con lo que el mundo les ofrecía. La bendición para esta gente, hermanos, dejó de ser bendición. Díganle al que está a su lado. Su bendición dejó de ser bendición. ¿Por qué? Porque se les hizo normal, se les hizo rutinario. Pero ¿sabe algo? Eso no solo pasó con el maná, eso no solo pasó con ese pueblo. Hoy en día, el pan del cielo, dice la palabra, Jesucristo es el pan que descendió del cielo, también es menospreciado, también harta a muchos, también se siente carga. Y hay muchos que dicen, nada de mis ojos, no hay nada más que solo Cristo, solo iglesia, solo Dios, solo norma, solo todo es Dios. Porque despreciamos el pan del cielo. Porque ese pan del cielo que en algún momento nos asombró, se ha vuelto una rutina, se ha vuelto cansado. Y lo menospreciamos también. La palabra de Dios dice que esta gente, en esta escritura que leímos al inicio, Lucas 5:26, dice que esta gente estaba asombrada, pero de pronto perdieron el asombro.
De pronto todo se convirtió en algo normal. Podían ver a Jesús todos los días, durante 3 años, y ya dijeron, me fastidia. Todos los días lo mismo, como a veces nosotros decimos, pero siempre se predica lo mismo, siempre la misma palabra. Claro, porque Dios no cambia. Dios es uno y de principio a fin no contradice su palabra. Cuando perdemos el asombro, hermanos, dejamos de ver lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en nuestra vida. Una de las cosas que pasa es que perdemos el valor de las cosas. Eso que le pasó a ellos, nuestra alma se seca. No hay nada más que este maná ve nuestros ojos. Cuando ya tienen las cosas, se pierde el valor. Ellos menospreciaron el maná. ¿Por qué? Porque ya lo tenían. Porque descendía todos los días. ¿Usted ha visto una pareja de enamorados? O usted mismo, como hombre, como mujer, cuando usted se enamoró, estaba en ese momento en el que usted quería conquistar el corazón de su amada, o la mujer, ¿cómo se sentía? Le daba valor a todo. Y la mujer un gas se echaba y usted está bien, no te preocupes, no importa. Hablaba mal y usted, no hay problema. Salía la mujer despeinada y el hombre, no, está bien, te ves bonita. Es que me siento gordita. No, con todo lo que te pongas luces bien. Pero hasta un refrán lo dice, ¿no? Cuando ya se tienen las cosas, se pierde el valor. Se pierde el empeño. Ese hombre, esa mujer que se preocupaba por dar lo mejor de sí, queda en el olvido, porque ya tiene lo que quería. Cuando nosotros recibimos a Jesús, que es el pan del cielo, y ya tenemos lo que queríamos o lo que pensábamos que queríamos tener, perdemos el valor. Nos olvidamos de lo que realmente cuesta. Usted cuando tiene salud, nunca piensa en enfermedad, ¿verdad? Nunca. Cuando usted tiene salud, ¿cuántos de ustedes se levantan y le dicen, Señor, gracias porque hoy no me duele nada? Señor, gracias porque hoy estoy sano. Gracias porque no estoy en una cama. ¿Cuántos de ustedes lo hacen cada mañana? Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya no está la salud? Es cuando la gente llora, cuando la gente se queja, cuando la gente clama, cuando anhela, cuando ahora sí quiere ver la bendición de Dios sobre su vida, porque ya no hay salud. Cuando tenemos las cosas, les restamos valor. Pero cuando no están, volvemos a recordar qué tan valiosas son. Cuando perdemos el asombro, hermanos, dejamos de agradecer. Y si hay algo que estanca la vida de una persona, es ser malagradecida. Dice la palabra de Dios que vinieron a Jesús 10 leprosos, desesperados. Esa gente, la lepra, vivía mal. Tenían que ser separados de su familia, una condición precaria. Su cuerpo, su piel, su carne se echaba a perder literalmente, y les exigían que salieran de la ciudad y los mandaban a un lugar retirado donde solo ellos podían estar. Y aparte de eso tenían que estar gritando su desgracia: soy leproso todo el tiempo. Pero dice que vieron a Jesús, y Jesús, el pan del cielo, tuvo compasión de ellos, los sanó a los 10. O sea, no los miró y dijo, tú mereces sanidad, eres más o menos obediente, tú no. A todos les dio lo mismo y los mandó a obedecer. Les digo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Fueron, pero dice la palabra que solo uno de ellos regresó a darle gracias. Solo uno se acordó de lo que había recibido. Solo uno pensó que le debía algo a Jesús. Solo uno volvió y le dijo gracias. Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9 que no eran 10? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces a través de la palabra encontramos a Jesús dando respuestas un poco sarcásticas. ¿Dónde están los 9 que no eran 10? Porque solo uno volvió a agradecer. Así somos nosotros muchas veces.
recibimos de Dios, llega la gente destrozada, recibe y al rato ya no agradece. ¿Por qué? Porque cuando perdimos el asombro nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos lo que era nuestra vida antes. Y yo les puedo asegurar, quizás algunos tenían buena posición económica, no les hacía falta lo económico, pero en el alma, le aseguro, había desesperación por algo que nada de lo que usted tenía a su alrededor nos saciaba. Hacía falta, no estábamos completos, estábamos viviendo una vida todos los días buscando el sentido. ¿En dónde está? ¿Qué necesito? Si tenía una buena posición, decía, cuando logre esto, cuando llegue más alto, cuando tenga hijos, cuando me case, cuando logre hacer esto, cuando logre comprar una casa, cuando logre comprar un carro, me voy a sentir satisfecho. Y Dios empieza a bendecirnos, Dios empieza a darnos, Dios empieza a proveernos, pero después que lo hace, nos olvidamos. Y el hombre es tan soberbio que se levanta y dice, por mi fuerza. Y tiene Dios que volver a dejarnos sin nada, porque dése cuenta que esa es la historia de muchas personas. Tienen que volver a quedarse sin nada para volver a recordar de dónde Dios los sacó, en dónde estaba nuestra vida y a dónde Dios nos llevó. Dice la palabra en Deuteronomio 8:12, dice ahí la escritura, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandatos. No, yo no me olvido. No, yo todos los días recuerdo. Sí, le digo gracias Dios porque me sacaste. La única manera como nosotros demostramos agradecimiento y como demostramos que no hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es a través de la obediencia. Hermanos, decir amamos a Dios es fácil. ¿Cuántos aman a Dios? No le costó, ¿verdad? A ver, diga, te amo, Dios. No le cuesta. Es algo así que sale rápido, te amo, Dios. Pero dice la palabra, el que me ama, obedece mi palabra. ¿Cuántos obedecemos? Entonces, si no obedecemos, no amamos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí la escritura, no te olvides. No te olvides, cuídate, ocúpate, o sea, no olvidarnos es una tarea diaria que Dios nos da. Cuídate de no olvidarte de dónde Dios te sacó. ¿Cómo estoy probando que no me he olvidado para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy? Y mira, Dios conoce el corazón del ser humano a profundidad. Dice, no suceda que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón. O sea, nos da una bandera roja. Ocúpate todos los días de no olvidarte de donde Dios te sacó, para que cuando te sacies, cuando tengas todo lo que deseabas, cuando vivas tranquilo, tu economía esté bien, no sea que te olvides, no sea que tu corazón se enorgullezca y pienses todo lo tengo porque tengo suerte, por lo bien que hago las cosas. Dice el Señor, no te olvides de dónde te sacó, dónde estabas, cuál era tu vida. ¿Alguno de nosotros se ha olvidado? ¿Cree que alguno de nosotros se ha olvidado? Si usted ha dejado de obedecer a Dios, usted ha olvidado. Si ya hoy Dios no es lo primero en su vida, su prioridad, hoy ya es usted, sus pensamientos, sus deseos, como usted se sienta, lo que usted quiera, como usted piense que debe vivir la vida, se ha olvidado. Dios, hermanos, es el creador de todo lo que existe, el creador de nuestra vida. Y Dios nos ordena cómo debemos vivirla. Y ninguno de nosotros, dice la palabra, tiene potestad sobre sí mismo. O sea, ninguno puede gobernarse solo. Cuando usted lo hace es porque su corazón se ha enorgullecido y dice, no ocupo de Dios. Dice, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides
de tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto en nuestra vida? La esclavitud, en donde estábamos esclavos, muertos en nuestros delitos y pecados. Dice de casa de servidumbre, porque así vivíamos todos nosotros. Vivíamos para servir y agradar al mundo, y muchos han regresado a esa esclavitud. No viven para Dios, viven para agradar a los demás, y sus decisiones son tomadas de acuerdo a lo que les parece bien a los demás. Dice, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto contigo. Mira qué lindo es Dios. Cuando perdemos el asombro, hermanos, nos olvidamos. Cuando perdemos el asombro, dejamos de ser agradecidos. Cuando perdemos el asombro, tenemos mala actitud en la vida. ¿Usted ha conocido personas que se están siempre quejando de todo? De todo. No importa todo lo que Dios les dé, todo es poco, todo es nada. Se quejan absolutamente de todo. Si pasa una mosca, es que esa mosca pasó aquí, me interrumpió la vista por un momento. Todo es queja, todo es insatisfacción. Si hay trabajo, porque hay mucho trabajo. Si no hay trabajo, porque no hay trabajo. Si está gordo, porque está gordo. Si está flaco, porque está flaco. Tiene una mala actitud en la vida ante todo. Hay gente que se queja de los hijos, cuando para otros los hijos son un milagro. Cuando otros están deseando, añorando, y a veces la gente se queja de sus hijos. Cuando perdemos el asombro, empezamos a compararnos con las personas. Esa gente empezó a comparar su presente con su pasado. Hay mucha gente que vive anhelando lo que otros tienen. Ellos anhelaban su tiempo de esclavitud. Hay gente dentro de la iglesia que está anhelando como vive el mundo, aunque vive esclavo. Está anhelando todo lo que ve afuera. Está comparándose con ellos. Ellos sí pueden hacer esto, ellos sí pueden hacer aquello, ellos sí pueden. Tú también puedes hacerlo, pero no te consideres más parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Mire lo más importante: cuando perdemos el asombro, los milagros dejan de suceder. Cuando conocimos a Jesús, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo y que vino a nosotros, ¿cuántos de nosotros experimentamos milagros en nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos empezamos a orar por diferentes cosas. Todos empezamos a orar por cosas que pensábamos: esto nunca puede cambiar, esto nunca puede ser diferente, aquí nadie puede meter la mano. Y Dios nos contestaba, y Dios nos daba la respuesta, y usted se asombraba más. ¿Es verdad o no? Venía el milagro y usted decía: wow, Dios es poderoso, y le daban ganas de seguir sirviendo, y le daban ganas de seguirlo honrando, de seguirlo glorificando. Empezó Dios a hacer milagros en nuestras vidas y lo tomábamos como el todo. Pero de pronto, cuando nos dejamos de asombrar de lo que Dios hace, los milagros cesan. Y entonces preguntamos: ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no me cambia? ¿Por qué Dios no cambia mis hijos? ¿Por qué Dios no bendice mi trabajo? ¿Por qué Dios no bendice mi salud? ¿Por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Por qué no veo un milagro en mi vida? En esta situación tan difícil donde nadie puede meter su mano. Pero hemos perdido el asombro, y eso pasó con estas personas. Mire, dice Mateo 13:54. Leemos que Jesús llega, empieza a hablar, y todos sorprendidos por cómo hablaba. Pero pasa un tiempo y mira lo que sucede. Dice aquí la palabra: venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Estaban asombrados y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría
y estos milagros. Pero mire lo que pasaba cuando dejaban de ver a Él como algo grande, como el Todopoderoso. Dice en el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Empezaban a menospreciar quién era Jesús. Empezaban a quitar la mirada de lo que Jesús podía hacer. Y empezaban a buscar cosas con que llevarlo hacia abajo, con qué deshonrarlo, con qué quitarle el valor que Jesús tenía. Ellos dicen, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos entre nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice en el 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Dónde es donde menos se honra a Dios, hermanos? En su tierra y en su casa. Bueno, nosotros llegamos aquí a honrar, ¿no es cierto? La gente que no conoce a Dios no tiene en su mente, soy un pecador, voy a vivir como quiera y voy a deshonrar a Dios. No, la gente que deshonra a Dios es aquella que conoce y sabe cómo puede honrarlo, pero no lo hace. Llegamos a la iglesia, llegamos tarde, si podemos o queremos, porque todos podemos, pero no todos queremos, venimos y no, en la iglesia mascando chicle, jugando, viendo el celular, hermano, y es terrible. Yo a veces veo publicaciones a la misma hora del servicio y digo, bueno, los hermanos salieron afuera, tomaron un break, ¿cómo están posteando a la hora del servicio? Que es cuando estamos adorando, alabando a Dios, y no estoy hablando del live que hacemos. Estoy hablando de cosas que usted puede hacer cuando no esté durante el servicio. Usted sabe que cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. Amén. ¿Verdad? Pero cuando se está predicando la palabra, Dios está hablando a nuestra vida. Todo lo que hacemos en el inicio, cuando cantamos, cuando adoramos, ¿para quién es, hermanos? Para Dios. Y hay gente que llega después de la alabanza. ¿Dónde está su honra? ¿Dónde está su prioridad? Pero al trabajo llega tarde, al pronto el que está a su lado, a la escuela llega tarde. ¿Por qué no? Porque lo corren. O sea, hay cosas en este mundo que son más importantes. Menospreciamos a Dios y seamos honestos. A veces hay cosas que nos molestan, que no nos gusta que nos digan y nos enojamos. Allá en la calle, en el trabajo, donde sea, le ofenden todos los días y llega nuevamente al trabajo, ¿sí o no? Lo tratan mal, lo menosprecian, lo humillan y todos los días está bien el trabajo. Y en la casa de Dios, Dios nos habla verdades y nos ofende. Pero son verdades, ¿sabe por qué? Si no fueran verdades, no nos ofendieran. Si a mí me dicen, usted siempre llega tarde al servicio, pero yo no soy tardera y yo pongo mi reloj y todo, yo no me ofendo porque eso no es para... Dice, no, es que todas las pedradas son para mí. No, dice el refrán, el que le quede el saco, se lo pone, ¿verdad? Porque si eso no es usted no le ofende. Usted dice, no, eso no es mi caso. Estamos en la casa de Dios, dice la palabra, es donde menos honra hay para Él. A ver, ¿cuántos han leído su Biblia, hermanos? Levántela así arriba, porque venimos a leer la palabra. ¿Verdad? Aquí venimos como cuando usted va a la escuela. Si usted tenía clase de matemáticas, ¿qué llevaba? Libro de matemáticas, ¿verdad? Clase de arte, ¿qué llevaba? Lo que necesitaba. Pero la Biblia, a la casa de Dios, no traemos Biblia. Y hubo gente que en un determinado tiempo la añoraba, la deseaba y no le era permitida. Hubo gente, si nosotros leyéramos un poco la historia de los mártires, cómo esa gente moría por defender la fe en Cristo. No les permitían tener una Biblia para ellos. Es más, vea videos en Asia, cómo llegan con las cajas de Biblia, donde son perseguidos por seguir a Dios, se ponen felices, hermano, y lo toman como el más especial tesoro. La gente que entra de la iglesia puede gastar en todo, ropa, pintura, maquillaje, todo
todo tiene de sobra en su casa, pero no hay dinero para comprar una Biblia. Las niñas dicen, es que mi mamá no me la compra, y el make-up lo compra la mamá, la ropa la compra la mamá. No hay honra. Y Dios nos dice, no, procura, mantén en tu corazón, no te olvides. ¿Sabe por qué? Porque después pasa esto, dejamos de ver los milagros de Dios y miramos hacia los lados y decimos, pero yo todavía decimos, yo soy fiel a Dios. Sí, yo siempre he estado en la iglesia, yo siempre le he servido, y no sé por qué los hijos me salieron así, no sé por qué mi esposo lo cambia, no sé por qué el otro no lo hace, y no sé por qué no viene la salud a mi vida, y no sé por qué vivo de esta manera. Pero Dios no está en nuestra vida. Hemos deshonrado a Jesús y ya no podemos ver sus milagros. Lo dice ahí la Escritura en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, la falta de fe es la que nos lleva a deshonrar a Jesús. La falta de fe es la que nos lleva a menospreciar el pan del cielo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué le digo que es falta de fe? Lo dice la palabra primeramente. Pero mire, a los pequeños, los niños, tienen un respeto a los padres, ¿verdad? Algunos, pues. Si su padre le dice algo, vas a hacer esto antes que yo llegue a casa, el niño anda, todo depende, ¿no? Si hay respeto, todo el día hace lo que quiere, y cuando sabe que la mamá va a llegar, corre, porque ya viene mi mamá y sabe que va a llegar tirando sartenes, y corre a hacerlo, porque sabe que su mamá va a llegar, y que si no obedeció, le va a ir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cree que la mamá va a llegar, ¿cierto? Si la mamá, por ejemplo, le dice, te voy a dejar ir a este lugar, y el hijo sabe, la mamá va a estar pendiente, me va a estar checando, va a estar viendo lo que soy. Oye, el niño está nervioso, no tengo que portarme bien, derechito, porque mi mamá va a estar ahí. Porque cree que hay alguien que va a estar ahí, ¿verdad? Y decimos, son cosas lógicas, pero así es la fe. La mamá va a llegar, el niño lo cree. Puede ser que en el camino tuvo un accidente, perdió la vida. Él no está pensando en eso. Él cree que su mamá o su papá va a llegar a casa. Un niño vive confiado. ¿Cuál de sus hijos se levanta bien preocupado por cómo va a pagar la casa? ¿Por cómo va a comprar comida? ¿Por qué? Porque cree que está su madre, su padre, que son responsables y que van a suplir todo lo que él necesite. Cree, ¿verdad que sí? ¿Por qué nosotros no obedecemos a Dios? ¿Por qué menospreciamos el pan del cielo? Porque no creemos que sea real. Y de verdad le digo, ¿por qué no lo predicamos a otros? Porque no creemos. Puede haber gente a su alrededor pasando 1000 circunstancias difíciles, gente tratando de quitarse la vida, gente con problemas en el matrimonio, gente mal psicológicamente, pasando desgracia, y la persona no es capaz de abrir la boca y decirle, hey, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Yo conozco un Dios que puede restaurar tu vida, tu matrimonio. Conozco un Dios que puede sanarte. Conozco un Dios que puede sacarte de esa enfermedad emocional. No lo compartimos. ¿Sabe por qué? Porque no lo creemos. Aunque vengamos a la iglesia, no creemos que Dios es capaz de hacer ese milagro en la vida de otros, porque no lo ha hecho en la nuestra tampoco. No tenemos fe, y entonces vivimos cada día tratando de arreglar nuestra vida conforme a nuestra capacidad, y por eso vivimos todo el tiempo con una agonía, quejándonos de todo, preocupados por cómo lo voy a hacer, como esto, como porque queremos resolver las cosas nosotros mismos, de acuerdo a lo que nosotros podemos, y nuestra solución está en lo que nosotros podemos agarrar cuando tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días y dicen, Jehová iré, Él es mi proveedor? No, pero no hay trabajo, no sé, Dios es mi proveedor y Él va a hacer llegar de donde no hay. Él va a abrir la puerta. No hay un afán, una de ¿cómo le voy a hacer para pagar? No tengo. Porque queremos arreglarlo solo, porque no creemos que Dios está ahí. Le da el diagnóstico el médico. Etapa 4, cáncer. Desesperado la gente queriéndose quitar la vida.
¿Por qué? Porque es conforme a mi poder y mi capacidad. Y no pensamos tengo un Dios todopoderoso. Tengo un Dios que puede sanarme. Tengo un Dios que le basta querer hacerlo para que sea hecho. Tengo un Dios al que solo necesito clamar y decirle: Señor, ayúdame. No lo creemos. No lo creemos. Por eso no suceden los milagros en nuestra vida. Y somos tan tremendos que después venimos y nos quejamos porque Dios no lo hace, porque Dios no cambia, porque Dios no me ayuda. Pero no hay honra en nuestra vida para Él. No hay honra en nuestra vida. Recuerdo la primera promesa que yo le hice a Dios. Y no es fácil, hermanos. No es fácil que usted comprometa toda su vida a un servicio donde todas las demás personas pueden tomar cualquier decisión, pero usted tiene que ser firme. Usted tiene que permanecer fiel. ¿Sabe? El sábado llegamos y estaba repleto aquí el edificio de gente orando. Y cada sábado es igual. Repleto. Todos pueden tomar tiempos, todos tienen trabajo, todos no pueden. Pero tú siempre tienes que poder. Siempre. Y si vienen cosas, citas, trabajo, lo que sea, ponlo a un lado, porque primero es lo de Dios. Pero sabe una promesa que yo le hice a Dios casi al inicio. Le dije: Señor, ocúpate de mis hijas y yo me voy a ocupar de tu reino. Y creo que Dios lo ha cumplido. Amén. Dios lo ha cumplido al pie de la letra. 100 de 100 Dios lo ha hecho. Yo me sentía tan abrumada viendo el mundo, viendo todo lo que sucedía, viendo gente dentro de la iglesia. Ahí usted no podía usar pantalón. Entonces las niñas, yo las miraba, llegaban con sus faldas largas. Se iban a la escuela y mi hermano está ahí, y sabe que no miento, con su pantalón escondido en la mochila, con su maquillaje, porque no les dejaban maquillarse. Y yo veía todo eso. Y yo decía: cuando mis hijas crezcan, esa va a ser su vida. Una hipocresía, una doble vida, un doble ánimo. Estarán en la iglesia hasta que yo las jale y las lleve a la iglesia. Y después, y yo le pedí eso a Dios: Señor, ocúpate de mis hijas. Señor, haz tu obra en ellas y yo voy a ocupar de tu reino. Y Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido. Pero no vemos los milagros porque no hay honra. Y la honra nos parece poco porque a veces estamos viendo a los demás a nuestro alrededor. Si Él no honra, ¿por qué yo voy a honrar? Si Él no tiene prioridades en su vida, ¿por qué yo las voy a tener? Pero este caminar, hermanos, es una decisión individual. Cada uno de nosotros decide permanecer asombrado hasta el final. Hasta que veamos a Dios cara a cara y podamos decirle: Señor, esto sobrepasa todo. Todo el asombro que tuve durante mi caminar contigo, todas las cosas que hiciste, todos los milagros, ver mover tu mano día a día. Señor, esto sobrepasa todo. Y ahora poder verte cara a cara, real, y saber que toda tu eternidad está destinada para estar a su lado. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Vivir cada día asombrados. Señor, si he perdido el interés, ayúdame a recuperarlo. Señor, si no hay honra en mi vida, ayúdame a que haya honra. Hermanos, millones y millones y millones de personas afuera dicen que son cristianos. Millones, ahora que estuvo el Harvest, la cruzada, millones de personas se juntan. Pero ahora le pregunto algo: ¿cuántas de esas personas honran a Dios en su diario vivir? ¿Cuántas de esas personas van a ir a pasar la eternidad con Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuántas de todos los cristianos que usted conoce, usted puede decir: este es un siervo de Dios, este sí honra a Dios, este sí vive en obediencia? ¿Cuántos? Piense. Entonces, anhelemos ser ese grupo. Había muchos que se apartaron de Jesús, que se fueron. Había muchos que menospreciaron el pan que vino del cielo.
No se preocupe por eso, no tenga sus ojos en eso, pero usted asegúrese, como dice la palabra, de nunca perder el asombro, de nunca olvidarse, nunca dejar de agradecer. No se compare con los demás. Honre a Dios para que pueda ver los milagros en su vida, porque cuando deja de honrar, Jesús está ahí y usted ve los milagros en otros, pero ya no pasan más en su vida. Vamos a poner